¿Qué rollo, raza? ¿Cómo andan? Aquí andamos bien rudos. Andamos ahora sí que con rudeza innecesaria. Bienvenidos, David, bienvenidos, Carlos. Un gusto tenerlos aquí en este espacio, en este conversatorio. Nos conocemos ya de varios debates en Facebook, en grupos de WhatsApp, varias polémicas. Me han invitado a su podcast, tiene un podcast, el cual vamos a poner aquí abajo el nombre, pero si gustan decir las redes. Está en Facebook. Está en Facebook, está en nuestro canal que es Rudeza Innecesaria, pero originalmente está en Videocolumna Goyo 310. Así es, forman parte de un grupo de comunicadores bastante irreverentes y con una idea nueva de cómo se debe comunicar la noticia, los eventos importantes. Un saludo al compa Goyo. Dijeras del chiste, Goyo. No, Mentira, Goyito, un abrazo, carnal, ya sabes que se te quiere. Es un gran ser humano. Sobre todo grande. Gran ser pero humano. Un gran ser humano. Muchas abrazo. David, qué gusto tenerte aquí. David Satarain, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, empezando, no sé por dónde, por la cuestión personal, pues soy economista, mucho tiempo trabajé en un gobierno del estado, gobiernos municipales, y di clases en la universidad, en la UADO, di matemáticas ahí, daba economía. Ocurre la pandemia y pues se baja todo, termina todo, y cuando salimos de la pandemia me habla Gregorio que quiere abrir un espacio para podcast. En ese momento pues me acuerdo que estaba todo, el ambiente muy pesado, todo muy agüitado, y le dije, y nos brindó la manera de entrar a un podcast muy especial, porque en el segundo programa invitó al Carlos, que ese programa hablamos sobre algo de derecho, me acuerdo. Sí, hablamos precisamente sobre el Estado de Derecho en México a partir de la Cuarta Transformación. Se puso bueno entonces. Carlos Flores Pompa, bienvenido a este espacio, bienvenido a tu casa. ¿Quién eres, cabrón? Platícale, yo ya te conozco con la racita. Yo soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional. La mayor parte de mi vida he sido funcionario público en distintas áreas, pero más enfocado en el área de seguridad, prevención, procuración de justicia y gobernabilidad. ¿Te gustan los problemas? Algo así. Dice mi abuelo. Mira, no es tanto los problemas, ¿no? Son áreas que, como todo, las conoces, las aprendes a manejar, conoces el ambiente, y sobre todo yo entré en esas áreas, al principio me daba miedo, lo confieso, pero cuando ya entras fue algo que me cautivó, que me apasionó, y hasta la fecha todavía seguimos estudiando la cuestión de la seguridad y la gobernabilidad, y ahorita nos estamos dedicando, principalmente soy articulista de algunas revistas electrónicas. ¿Cuáles? Aquí puedes decir todas las marcas. Ahorita estamos en FM Noticias de Felipe Manzanares. Tengo un espacio ahí, una columna, cada semana estoy escribiendo. También en la revista de Goyo. También me brindan un espacio y ahí estoy escribiendo. Vayan, acá está la cuenta de Goyo 310, columna, muy buena. Y tenemos pues el podcast. Sí. El podcast ya es algo más dinámico, que no nos enfocamos tanto ni en política ni en seguridad, sino que son temas diversos. Hemos entrevistado desde pilotos aviadores, psicólogos. Tuvieron a Abraham Moreno, sí. Lo acabo de ver ahorita con el tema de la depresión, la ansiedad y Requiem por un sueño. Vayan a ver ese capítulo, se puso bueno, ¿eh? Entonces, parte de este podcast analizamos un tema con seriedad, y en la segunda mitad tratamos de analizar una película que el invitado y siempre elige. Ocurre, nos ha tocado pues que siempre ocurre, cuando ya hablamos de la película, el invitado como que se relaja un montón, y empezamos a dar datos, a hablar de la película, y como que el invitado se comienza se apasiona. Ya se tocó ir, hablamos de Batman y todo el pedo. Era la Matrix. No, pero también hablamos de, no sé cuál fue la que Joker, ¿no era? No, ha ido dos. Dos veces, con Matrix. Uno fue Matrix. Y la otra fue con Batman. Pero yo me equivoqué de Batman. Yo vi El Caballero de la Noche y era... en la segunda. Asciende. Así era la otra. Pero bueno, está muy bueno el programa. ¿Por qué rudeza innecesaria? ¿Por qué el nombre? Me llama mucho la atención. Y el logo está bien chingón.
Aquí lo están viendo, es un gorila. Sí. Es un gorila y rudera, bueno, chango, gorila, no sé. Yo pensé que Es gorila, es gorila. Es un gorila. Rudeza innecesaria. ¿Por qué el nombre? Está chingón el nombre. Mira, cuando yo empecé a escribir, escribía en algunas notas, Goyo me permitió escribir en su Espacio. en su espacio, pero anteriormente en Facebook yo escribía un articulillo a veces, y le puse rudeza innecesaria porque era una falta, ya no se utiliza en el fútbol americano. Sí, es una falta. Es una Todavía, falta, todavía se utiliza. Que es una falta que cuando se termina la jugada, que llegue otro y lo golpea y se marca la rudeza innecesaria, y me gusta la palabra. Y siempre la tuve marcado, siempre la palabra, y la he utilizado. En inglés el castigo es unnecessary toughness, creo. Sí. Si no me equivoco, la pronunciación se la debo mucho. Pero bueno, tomar la decisión. La pregunta del siglo aquí que nos hemos hecho todos los que lo seguimos, a ustedes y que vemos su podcast, es: ¿se ponen pedos o toman y platican de esos temas ya así como compadres? Pues se hicieron compas en una peda hablando, no, güey, los ovnis iban a llegar, o maldita cuarta transformación, o maldito Colosio. ¿Y cómo fue el pedo? Pues, o sea, ¿cómo nació ese clic y esa relación? Porque ahorita que te dijo la palabra que te faltaba, me acordé como cuando mi mujer me regañaba, pues. Entonces, ya hay una amistad muy chingona que les hace hacer ese tipo de simbiosis. ¿Cómo fue el origen? Vamos grabando un podcast. David y yo tenemos más Muchos nos dicen locos por esto, pues Sí. por eso es la pregunta. Mira, David y yo tenemos más de 10 años de conocernos, ¿no? Que nos conocemos por amistades en común y ciertos grupos a los que solemos frecuentar. Entonces, Pero no éramos de clica, pues. Sí, no, ya teníamos rato que teníamos la idea o las ganas de querer hacer un programa de radio, un podcast, algo donde pudiéramos nosotros expresarnos y desestresarnos. Y originalmente habíamos pensado en hacer uno que se iba a llamar Sopa de Sapos. Ah, sí, con el Ulises Díaz. Díaz, mi carnalito, un saludo. Ya mero regresamos, esperen la sorpresa. Al principio iba a ser Sopa de Sapos, pero después andamos en tiempos de la pandemia, pues no se realizó, ¿no? Y un cierto día me dice, oye, pues ya lancé mi podcast, se llama Rudeza Innecesaria, te invito, era el segundo programa. Pues yo me lanzo con la cuestión del Estado de Derecho y la película era La Amenaza Fantasma. De Star Wars. Qué buena mezcla, Star Wars. qué buena mezcla. Donde precisamente analizábamos que Star Wars es toda una fórmula que se aplica en los cambios sociales y políticos de todos los países. Es el príncipe y épocas. de Maquiavelo. Para mí, el vato Sí. que la hizo agarró el príncipe Exactamente. de Maquiavelo y dijo: tiene que pasar esto, che. Tiene que Sí, andar un con su movimiento hija, social, che. sí. Tiene que argumentar esa relación al debido a la libertad constitucional del imperio, che. Vamos a criticar el establishment, no sé nada, me voy a apoderar del Congreso, el primer canciller, y empezamos Y a ahora dar... critico la debilidad que ocasionó el establishment, y es el cuento de nunca acabar. Maquiavelo es un dios porque es el Arjona de los políticos de la época medieval. Se encabronan, pero es muy Y es la listo. fórmula, pues es la fórmula que tú ves repetida en la historia. Y en ese entonces grabamos 20 minutos. Y era por Spotify. Por Spotify, no teníamos un Cámara. canal abierto en cámara, no tenemos nada. Sí. Tenemos un micrófono que nos había costado como 200 pesos y Sí. de repente se escuchaba y se cortaba y otra vez. Los y ya- pedos del primer podcast. del primer Sí, podcast. sucede. Y el caso que me dice, ¿por qué no te quedas, mis? Eso es una como, vente a vivir conmigo. Ese para los podcasteros eso significa. Así pasó con el Abraham, así pasó con Alejandra, con Jared. Todos aquí hemos compartido espacios de podcast y es que casi que le da uno así como penita, ¿no? Como que, y si me manda la Virgen de amigo de aquí. Pero va, sientes el clic. Y Qué chingón. total, pues hicimos clic y poco a poco, al principio nos veían 12 personas, 14 personas, teníamos los primeros programas. Fue subiendo poco a poco, después tenemos 20, 29. Celebra uno los Sí. primeros cientos. Sí, nos veían a nuestra familia nada más y Sí. amigos más cercanos. Ya para la segunda programa ya no nos veían, pues. Sí, hay bajones, ¿no? Hay bajones de que, güey, subimos y nada, y de la nada. Huevo, vamos bien. La motivación es importante. Los primeros te ven por compromiso, Sí. así como, porque no se agüita este vato. Ya después, ya empieza a bajar. Pero pues ahorita, afortunadamente, ahí la llevamos. Ya después de un año estamos orgánicamente entre 400, 500, 600 de repente.
También depende mucho del invitado. Hay invitados que ya trae sus porras, ¿no? Y Sí, trae no, o sea, invitamos a Robespierre, güey, fueron 1,500. La paz se siente. Saludos al compa Robes, no se agüite, compa, saque las tortillas. No, es un gran... Mames. Sí, entonces, poco a poco hemos empezado a crecer y creo que la gente nos está empezando a aceptar y es algo que nosotros agradecemos mucho. Hemos hecho buen equipo y pues estamos tratando de mejorar cada vez, ¿no? Qué chingón. Y ahorita vi una recta como si estuviéramos en otro programa, ya nos hubiéramos ido por el tema UAS, Cuarta Transformación versus tanto amor que había. Pero no, nosotros ya nos retiramos de esos vicios cochinos. Adelante con ellos, pero nos encanta el pasado. Porque el pasado es la única manera que tenemos de conocer cómo ha sido el ciclo. Así de la es. historia, del derecho mismo, el origen. Y México hoy en día vive una cuarta transformación, ¿no? Lo ha nombrado el presidente, pero la primera transformación del país, y este va a ser un ciclo en el cual vamos a hablar primero de la independencia, luego de la guerra de reforma, posteriormente la revolución y después de la cuarta transformación. Y en ese espacio, cuando venga el cuarto invitado, que ese va a estar polémico, sí, vamos a hablar ya de un nuevo programa en donde vamos a estar hablando del 2024, pero el día de hoy nos vamos a limitar a hablar cuándo inicia este pedo, porque todo el mundo, y ahorita que está de moda los libros de texto, nos han enseñado la historia a como el gobernante en turno ha querido y tenemos algunos vestigios de verdad, mucho romanticismo. Sí, existe la historia oficial y la historia. ¿Cuál creen ustedes que haya sido, vamos empezando, la causa que haya detonado este pedo? La independencia de México. Antes de independencia de México, hoy que estamos en mes patrio, cuando estén viendo el video va a ser septiembre. Entonces, ¿qué en el futuro? ¿Qué detona, David, para ti la independencia? Bueno, inicialmente la independencia de México inicia con el cambio de la Constitución de Cádiz. ¿Cuál es la Constitución de Cádiz? En aquel entonces en España, que México era parte de España, llamado Nuevo México. Nueva España. Nueva España, perdón. En ese inter se crea la Constitución de Cádiz, en la cual la Iglesia comenzaba a perder poder. Y no querían de que las Américas tuvieran esa Constitución de Cádiz, y la misma Iglesia inicia el proceso de independencia. Dato perturbador, esa Constitución fue la primera en abolir la esclavitud, si no me equivoco, licenciado. Dígame, profe. Él la llevó, yo también soy abogado. ¿Qué origina la independencia, Carlos? Mira, había una serie de abusos y de cargas fiscales que ahí nos podemos comparar un poco con el país de Estados Unidos, ¿no? Con la fiesta del té americana. Pero había ciertas cargas que se les establecían, o ciertas prerrogativas que se le daban solamente a los españoles, y ahí marcaban una diferencia muy profunda a aquellos criollos o aquellos españoles nacidos en tierra mexicana. No hablemos... Los criollos eran los hijos de españoles. Hijos de españoles nacidos... No eran mestizos, ¿verdad? Los criollos eran los españoles nacidos en Nueva España. Okay. Y no hablemos de las diferencias todavía más profundas que había acerca de los nativos. Sí, de hecho había un sistema de castas. Como 400 castas todavía, ¿no? Entre criollo con mestizo daba algo, bueno. Sí. Entonces había una desigualdad brutal. Así es. Era una desigualdad, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene uno de los grandes mitos, porque se dice que Miguel Hidalgo, precisamente, él da el grito de Dolores y inicia la lucha por la independencia. Sí. Entonces, pero, ¿cuál es uno de los mitos? Dicen que realmente Miguel Hidalgo no buscaba precisamente la independencia de México. Él simplemente quería adquirir ciertos beneficios o derechos a los cuales no tenía por ser criollo. Entonces, él se une y empiezan a hacer su movimiento social en búsqueda de ciertas igualdades, en búsqueda de no tener esas cargas o no tener esa desigualdad social ante los españoles. El problema, se dice, que cuando él lanza ya el movimiento de la independencia, él no esperaba realmente obtener la independencia como tal, o sea, él simplemente quería obtener un beneficio. De hecho, en su grito de Dolores hay un ajuste en el grito oficial, porque en el grito dice:
muere el mal gobierno, vive el rey Fernando VII. Porque aquí entra lo político y entre lo que yo me puse a leer datos perturbadores, resulta que el príncipe Felipe VII viaja a Francia cuando estaba la imperio napoleónico en aquel entonces y es secuestrado por José Bonaparte, hermano de Napoleón, porque muere el papá en su viaje. Entonces secuestran al príncipe, que en aquel entonces se volvió rey Felipe VII, se quedan con la corona española. Entonces en España hay una trifulca monumental que no sabían quién era el que mandaba, y en eso el grito de Dolores, exactamente como lo estás diciendo, no buscaba, es más, no existía ni México, no buscaba la independencia de México, buscaba que existiera un gobierno provisional en Nueva España encabezado por Miguel Hidalgo, y por eso hace clic, en lo que liberaban al rey y definían quién era el rey. Entonces ese romanticismo de que México, que olvídense. En el grito lo legitima. Sí, O sea, sí, viva el rey Fernando VII. Fernando VII, Felipe. Es Fernando. Y Tarea, busquen si es Felipe o Fernando. Pero En los nombre yo creo que comentarios. es Fernando, porque Felipe es es más francés, Fernando. ¿verdad? Es Fernando. Es Entonces, Felipe. otra de las pruebas que dicen que él no buscaba precisamente la independencia es que después de la batalla del Cerro de las Cruces, hay por ahí vi un documental donde precisamente Miguel Hidalgo llora al ver lo que era realmente la guerra, pues, o sea, las muertes. Porque Miguel Hidalgo no quería la guerra. Pues. Acuérdate que era sacerdote. Pero no era cualquier sacerdote. Hay datos perturbadores de que le encantaba la pedita y no tiene nada de malo. No, que le encantaba la apuesta y que además andaba con la corregidora, dicen los mitotes de Facebook, ¿no? Ve tú a saber, pero mucho personaje polémico, masones de por medio, también mencionan por ahí que era masón Miguel Hidalgo, que Desde las reuniones se hacían. secretas. Lo que pasa que dentro del movimiento de lo que es la masonería, o del cuerpo de la masonería, se trabajaban en logias que eran discretas Como y el canal, secretas. como este Como canal. este canal, cuidado con eso. Esos espacios eran la forma más Y también está, Cómoda. más segura Sí, o segura cómoda y cómoda de con ese poder acuerdo. hablar libremente. y sin junto ser con escuchado. la revolución de la Ilustración, que es donde está la masonería también ahí. Sí, Bueno, entonces España se estaba sacudiendo, los habían invadido, no tenían rey. Posteriormente pasa lo de la Batalla de las Cruces, seguía el movimiento independentista en México, guerrillas por aquí, por allá, y el rey Fernando VII, ya como rey, o Felipe, o averigüen, ¿no es cierto? Fernando, manda pues ya soldados a replegarse, a recuperar Nueva España después de haberse liberado de los Napoleones, y manda a un cabrón que me llamó mucho la atención, que poca gente lo menciona, pero es el papá de Agustín de Iturbide. Este güey era un general del ejército español de nombre José Iturbide, que traiciona a la corona española estando en México y se une a la independencia. Yo no sabía de ese personaje, me puse a averiguar qué pedo, no ganaron, entonces no ganó solamente la lucha, sino que se acomodaron los astros políticamente. tuvimos que depender de españoles para podernos independizar. Ok. Ahora, el dato que te decía después de la batalla del Cerro de las Cruces es de que la Ciudad de México, donde estaba la capital, donde estaba el virreinato, ya no tenía guarnición de soldados, tenía una pequeña guarnición nada más, que lo único que tenía que hacer Hidalgo es haber avanzado con su ejército Y arrancar ahí. y ahí hubiera acabado. Donde vive el presidente ahora era el castillo del virrey. Así es. Ok. Como dato. Como dato nomás. Entonces, él lo único que tenía que haber hecho es dar la orden de avanzar y el ejército hubiera tomado ahí mismo la Ciudad de México y ahí hubiera acabado. Ok. Sin embargo, él no pensaba realmente en la independencia, sino que como que ya después de ver la muerte dijo, qué desmadre hice, pues por mi berrinche, pues. O sea, Yo andaba pedo, güey. Yo andaba hasta la madre de hongos ahí. Y se me puso fácil. Chingue a su madre. ya hice mi desmadre. Sí, Pues. no quieren que ande con una. No, ¿cómo no? Pónganse rebeldes, curas. Hagan otra independencia para que los dejen casarse. Ya que hizo su relajo, él se echa para atrás y repliega su ejército. Entonces ya es cuando ya llegan los soldados españoles, ya expertos, ya los soldados que ya habían sido calados en batalla, que son más difíciles, ya no es tan fácil
cuando ya tienen experiencia en la guerra. Que curiosamente venían descansados, porque no le ganaron ellos a Napoleón, le ganó el ejército civil español, porque los señores, los duques, los condes de todas esas regiones, unos apoyaban a Fernando y otros apoyaban a Bonaparte. Entonces estaban divididos y la milicia local de los pueblos de España fueron los que expulsaron a chingar a su madre los franceses. Está bien cabrón porque se habla mucho de la guerra, de la independencia. Allá también había chingazos. Entonces vienen para acá. Fresquitos. Fresquecitos. E Hidalgo corriendo. Ya andaba crudo. ¿Qué pasa? Cuando ya llegan estas nuevas tropas de élite, ya nuevas tropas entrenadas, ya con experiencia, aprenden a Hidalgo. Y después Y a Morelos también. vemos Les cortan la cabeza, la corregidora, el corregidor, a él. Ahí los tienen, ¿no? Las cabezas todavía. Están también. Estaban en el Ángel de la Independencia, los tienen abajo, los tenían. Creo que los movieron. Cuando llegan los Iturbide, ellos traían sus propias ideas, ¿no? Ellos no estaban de acuerdo con el gobierno de Fernando y ellos mismos empiezan a interceder, empiezan a conseguir el apoyo local allá en España, se organizan. Voy a poner a mi hijo emperador. Es como Fernando, Imagínate esa grilla. es como Fernando suelta a México, que a la Nueva España pues la suelta. Y entonces se vienen otro tipo de conflictos porque querían ser emperador, otro nuevo emperador. Fuimos imperio por un corto periodo de tiempo, pero Agustín de Iturbide fue el primer emperador, Agustín I de México. O sea, el vato sí, no me acuerdo cuánto tiempo duró, pero se aventó un par de años ahí. No, es que la guerra de independencia fue larga, pues terminó hasta 1821, de 1810. 11 años. 11 años de guerra, porque ha estado pesado en ese entonces. Cuando entra el ejército trigarante, precisamente a la Ciudad de México. Hay una pintura muy famosa. Suceden muchos hechos externos a lo que estábamos viviendo aquí. Y además, la pregunta del siglo aquí que hago, y es bien abierta, ¿quién logra la independencia de México? ¿Un español? ¿Fueron los Iturbide realmente los que intercedían? Clávate esa. Estamos de acuerdo. El presidente sigue encabronado con ellos, que le devuelvan el penacho, no sé qué tanto pide, un perdón y demás. Y el que nos dio la independencia ¿Fue realmente el español? como imperio. Sí. Hay que dividir esta parte porque es bien importante. Nos dicen que en 1821 alcanzamos la independencia de México, pero realmente alcanzamos, no, nos constituimos como un imperio. Así es. Entonces, nace precisamente una nueva nación, pero nace como un imperio. Ya fue posteriormente que precisamente se optó por el sistema Presidencialista. sí, de un sistema republicano. Que estamos replicando lo que había pasado en España. España también tiene un tema bien importante. Se vuelve una monarquía constitucional. Sí. Y ese mismo sistema fueron el que quisieron instaurar aquí con Agustín I de México. Sí. Una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque en el periodo que estuvieron, que no tenían rey, todos los pueblos ahora sí, del Imperio Español tomaron la decisión de hacer elecciones para diputados. Tuvieron representantes de sectores y electos por democracia para gobernarse en el momento que no había rey. Eran representantes. Sí, una especie de diputados, representantes. Fue una especie de experimento, ¿no? Que nace de esta mezcla. Ahora, la pregunta es, ¿somos un imperio, somos una nación de origen español por completo? Nuestras instituciones. Bueno, originalmente, pero ya conforme fueron pasando los años. Nuestro sistema político y jurídico, sobre todo constitucional, es una mezcla de sistemas, porque tenemos algunos rasgos anglosajones. Habló el abogado. Tenemos algunos rasgos constitucionales de la antigua España, pero nosotros ya somos una mezcla, ¿no? Sobre todo, incluso francesa. Sí. ¿Por qué? Porque adoptamos el sistema de división de poderes, donde precisamente el mismo poder sirve para cuidar de que no se hagan abusos por parte de los otros poderes. Entramos a lo que es un contractualismo y ya traemos ideas de John Locke, traemos ideas de Montesquieu, traemos ideas incluso de Thomas Hobbes, que eran los... Curiosamente entra el ejército trigarante porque venía proclamando las 3 garantías. Así es. Pero desde ahí somos una nación garantista. Entonces empezamos a adoptar un sistema que realmente es una mezcla de diferentes sistemas, el modelo español, el modelo francés, incluso el italiano también tuvo mucho que ver aquí. El cerebro tiene ese sistema.
Y la clase de abajo, que en su gran mayoría eran pues indígenas. Era el pueblo indígena y las 1000 castas que había entre criollo, mestizo, mulato, una mezcla. Pero al final del día quien seguía tomando las decisiones era una esfera española. Sí. Sí, al final de cuentas seguían siendo los mismos españoles, la clase alta que en ese momento eran los españoles, los que volvieron otra vez a retomar el poder. Obviamente México ha sufrido diferentes cambios sociales muy fuertes de impacto a través de la historia, ¿no? El próximo paso, ¿cuál fue? Tuvimos que entrar a una guerra de reforma porque todavía seguíamos en el sistema italiano, seguíamos siendo un país donde la religión oficial seguía siendo la católica. Para allá voy, espérate tantito, para allá voy. Se logra la independencia, 1821, ponte al pedo, se empieza a hacer un desmadrito porque Agustín de Iturbide no dura nada, lo sacan, empieza el sistema presidencial que conocemos todos. Empezamos precisamente a adaptarnos a ese vaivén institucional. Entra Santana. Entra Santana, la parte que si vendió o no vendió, para mí que todo el mundo lo quería el güey, dejaba un vato, se iba, volvía, traía un desmadre, estaba bien posicionado con las altas esferas. Y además aparece lo que dices tú, el efecto de independencia gringo, ya tienes una nación generándose arriba que le encantaba desde entonces meterse en pedos de sus vecinos. Andaba acá queriendo poner presidentes, mandando armas, armando guerrilla. Y México en algún momento dijo, oye, sí, mucha independencia, mucha institución europea, mucho, pero nosotros, ¿qué pedo? Y viene una de las etapas para mí más hermosas, que es la única guerra en el país. Para mí, tanto la revolución como la independencia, yo pongo por encima las guerras de reforma, que le dejó algo institucionalmente hablando a la nación. Así es. Porque en primer lugar, ¿qué fueron? Para la raza que no sabe ni de qué chingados estamos hablando, que son un chingo, ¿qué fue la guerra de reforma? ¿Por qué se llama así? Bueno, Ahí sí entran los verdaderos conservadores y liberales, ¿no? sí, lo que pasa que... A lo que hoy trajo el presidente. El concepto conservador y liberal viene precisamente de esa época y es un concepto que ahorita se ha tergiversado, se ha desvirtuado y se le ha dado el significado que conviene a quienes hoy ejercen el poder. Yo siempre he sabido que los conservadores son malos, güey. Cualquier comida que le pongas... Ah, no, es otra cosa, es otra cosa. Pero sí son malos los conservadores, pero fíjate. No, ¿Quiénes son los conservadores? Los conservadores son los que quieren conservarse en el poder. O que el sistema quede como está. Si hoy lo tradujéramos a esta fecha, a este tiempo actual, ¿quiénes serían los conservadores? Aquellos que quieren conservar el ejercicio. Sí, no, y quieren que las cosas sigan pasando ahí, como ¿no? tal. Cualquiera persona que esté en el sistema es pro-establishment. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que antes la iglesia tenía el dominio del pueblo civil y era la que realmente imponía a que sus condiciones y quienes realmente mandaban, inculcaban y adoctrinaban precisamente en su ideología, y ellos controlaban todo lo que hoy conocemos como el registro civil, para empezar. Ellos lo controlaban. Si tú te querías registrar a la iglesia, Matrimonios, nacimientos, propiedades. Y cobraban una lana, todavía cobran. El bautizo era la manera de ellos de cobrar. Era el impuesto predial de la iglesia, ¿no? Esa madre. Y se ejercía el poder pastoral a través de la confesión. Incluso porque ellos tenían el monopolio y lo siguen teniendo, el monopolio del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que viene? Que ellos tenían tanta influencia y poder que de repente en la guerra de reforma, precisamente con la... Ahí aparece Juárez. Ahí viene la Ahí figura de aparece Juárez. el demonio de Tasmania mexicano. Una chingaderita de 1,5 metros, pero que menos de 1,5 metros, pero que hizo un desmadre con su creencia, con sus ideales. Porque él sabía que tenía que quitarle el poder a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él instituye el primer registro civil con Lerdo de Tejada, que era el pensador, era el ideólogo. Era el Marcelo Ebrard de ese entonces. ¡Ah! Ya sabemos quién anda, ya sabemos quién anda bien enamorado, Marcelo Ebrard. A la altura que lo pusiste, que no te oiga el presidente porque se ofende. Por favor, no. No digan eso. Ya parece entonces, yo creo que ya no esté. Entonces, Lerdo de Tejada era el ideólogo, y Juárez, a través de ellos, instituyen la primera oficina del registro civil. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenías que recurrir a la iglesia para poder saber quién era hijo de quién había heredado las tierras. Ya no instituye los panteones, precisamente, los panteones civiles municipales. Sí, porque antes si no estabas bautizado, si no te enterraban. dejaban enterrarte en el panteón. No te enterraban.
Entonces empezó a quitar ese, porque eso, aunque sean detalles, ay, si una pinche acta va a decir, no, esa Tiene acta mucha razón. representa poder. Porque si tú querías que yo te reconociera tu hijo, yo iglesia, que yo expidiera un documento, tú tenías a mí que donarme, que hacer lo que yo creer en mí, quisiera, sí. que creer, hacerme caso en lo que yo te... Y si no, no te bautizaba el chamaco, ese pedo no era tuyo. No, y si va a ir al infierno. El niño que nació, que no le echó nada, se va a ir al infierno, No se se muere. va a enterrar. Y es tu pedo, puñetas. En Campo Santo. Entonces, Y hay gente que lo cree ahorita, ahora imagínense de 200 años antes y se lo va. las propiedades también eran registradas en la iglesia. Instituye el registro público de la propiedad. En ese entonces tenía otro nombre, no lo recuerdo. Entonces, todo ese tipo de cambios, esos pequeños cambios, esos documentos que hoy hacen que te respeten tus derechos, Era un chingo de implicaba lana, dinero, implicaba donaciones, implicaba obediencia, implicaba silencio. Y creo que fue uno de los principales beneficios que esa guerra de reforma trajo al país. Nos dio libertad de elegir, trajo también la libertad de creencia religiosa. En macro escala, ¿no? En macro escala sentó las bases para lo que iba a hacer, porque no creo que hayan podido decidir mucho en aquel entonces, David. No. ¿Te imaginas a alguien grillando en aquel entonces cuando se dejó venir Maximiliano de Habsburgo? Fue en esas épocas, ¿no? Fue en esas épocas. Alguien dijo, hey, México es un imperio, Agustín Iturbide dejó el pedo allá, ocupamos, y nos trajeron, güey, no, para mí ver, nos trajeron al mejor presidente o líder que ha tenido este país, güey. Nos trajeron un güerito, ojo, hippie. Hippie sin ser hippie. Es más, para mi ver fue el primer Tuluminati. Fue a vibrar alto Tulum en cuanto venía de allá de Europa. Con la mujer más liberal, los conservadores trajeron al vato más liberal que pudieron haber encontrado. En aquel entonces había cantinas en la Ciudad de México como el día de hoy. Y hay muchas historias que la reina Carlota, si no me equivoco, pues acudía a esos lugares a convivir con el barrio de México. Entonces agarraron el cariño de la raza, pero llegaron y se metieron a boca de lobo, David. Sí. Llegaron y dijeron, aquí hay un momento, y el país estaba hecho pedo. Juárez andaba corriendo por el norte. Lo que pasa es que le vendieron el cuento, lo convencieron. Acuérdate que Maximiliano era como... Era familia del burro, era era familia grande. real, pero él era como el quinceavo o el treintaiteavo en la línea de sucesión. Sí. Entonces, lo que a él le ofrecen es, bueno, pues te vamos a dar otro imperio, ¿no? Sí. Que ahí tuvo mucho que ver la Iglesia Católica. No era cualquier cosa, güey. Así Y es. en América. Entonces lo convencen, le venden el cuento, los mexicanos te van a adorar, te adoran, te piden, te solicitan. No, y sí ha de haber habido un chingo de lambiscones allá en un viaje como 30, güey. Me acordé, y todavía se utiliza esa técnica, ¿no? Yo dije que no me iba a reelegir, pero el pueblo me está pidiendo. Mis amigos están poniendo espectaculares y bardas porque me quieren. No voy a decir más. Son una Qué agresiva mamada. qué agresiva está esta entrevista. Pero bueno, se arma el pedo, David. Llega este güey, se metió en un broncón. Su ejército se empezó a ver derrotado, el ejército imperial. Se empezaron a enfrentar contra los liberales de la guerra de reforma. Fíjate, y lo curioso, Nepomuceno Almonte era uno de los generales principales que estaban apoyando precisamente al movimiento de instaurar a Maximiliano. Y Nepomuceno Almonte era hijo de Morelos. Ok. Era el hijo no reconocido, era el hijo. De José María Morelos y Pavón, el del... Y era Almonte porque antes a los hijos no reconocidos, a los bastardos, ya me sentí como en Juego de Tronos, ¿no? Jon Snow. ¿no? Sí. Le ponían del Sí, monte. les ponían del monte. Eran Entonces Nepomuceno son salsas del monte. bastardas, las salsas del monte. Así es. Salud. Entonces, Patrocínenos. Nepomuceno Almonte era, ¿no? Era Almonte. Del monte o al monte, una cosa así. Pero era hijo precisamente de A lo mejor se acordó en dónde lo habían hecho y dijo, le vamos a poner en el monte, del monte, porque le pusieron en el monte, tiene nombre. Y bueno, entonces pasa este pedo, andaban unos güeyes queriendo instaurar ahí las reformas legales para constituirse como una nación. Bueno, los europeos querían instaurar el imperio, los liberales querían instaurar la primera república democrática, federal y democrática, la primera de México, que ahora sí, que naciera México como tal, alejado de las grandes potencias. Juárez corriendo como loco, diciendo que éramos una república, a Maximiliano disfrutando del centro del país, diciendo que éramos un imperio, terminan derrotándolo, y aquí viene el pedo.
se van al Cerro de las Campanas Y lo fusilan. o no lo fusilaron. Bueno, Dicen hay- que hay- justo hay una- armas hay una- aparecen hay en una- Centroamérica. Hay un mito muy... Hay un hay- mito muy... más, no es mito, es mitote histórico. Mitote histórico que, haciéndole alusión al nombre del canal La Logia, que dicen que los dos güeyes eran masones. Pues hay una carta de Víctor Hugo dirigida precisamente el Benito, ¿no? el dramaturgo español que le escribe a Benito Juárez y le pide que respete el juramento masónico y que conserve la vida de Maximiliano. Sin embargo, históricamente lo oficial es, se lava las manos Juárez, el pueblo lo juzgó y el pueblo se lo echó, ¿no? Pues dicen que no, que huyó a Centroamérica, que tuvo hijos, se casó y que siempre andaba descalzo, que porque fue una de las mandas que estaba pagando a la Virgen de no sé qué allá. Ya ves que tienen 1000 vírgenes los españoles. Si lo dejaba vivo. Si lo dejaban vivo y dicen que curiosamente las fechas, todo, mal Concuerdo. porque su esposa se murió loca allá en Europa, que era muy No, pues de ella la encaustran. dentro Incluso- de- sí se volvió loca. Hay un documental de Paco Ignacio. Taibo, me cae mal, pero qué buen documental. Entonces, él dice que precisamente la mamá de Maximiliano, cuando le traen el cuerpo, dice, este no es mi hijo. Y que había varias inconsistencias entre la estatura. Creo que y el cuerpo ya no era muy identificable porque por la misma, los mismos días que pasaron, o sea, Sí, fueron o sea, meses en llegar a... Sí, en ese entonces tardaban meses de ya ir el cuerpo pues estaba de un lugar a descompuesto, otro. hinchado. Hasta los masones estuvieron en pleito en ese entonces porque nacen los primeros ritos mexicanos. Es cuando dicen, hey, bájenle ustedes de allá, que aquí se andan metiendo acá. Acá rifa México y nada, de eso ahí Juárez tiene mucho que ver. Para los que les guste ese mitote, pónganse a buscarlo en Google. Aunque lluevan, péguenle ahí una googleada. La historia no oficial, pero que precisamente en el documental encuentran muchos hechos lógicos, encuentran mucha evidencia, es de que precisamente a Maximiliano, que mataron a otro, se echaron a otro barbón, y que a Maximiliano precisamente le permitieron huir a Sudamérica, Centroamérica. Centroamérica, Costa Rica no fue. No sé. Sí, por ahí. Es mi- Y allá murió. Y allá murió, o sea, pero murió de viejo, pues. Se y llamaba hubo Justo desenlace, Armas. todo. Y precisamente hay libros, hay constancia donde incluso una vez creo que lo reconocieron, y gente precisamente de Austria venía y con ropas muy finas, decía, y venía y lo visitaban y le traían regalos caros. Entonces incluso hay una conversación donde lo dejaron, que a él estaban ofreciendo regresarse precisamente a Austria. Pero que se casó con una mulata, ya Se dicen. casó entonces, con una- el amor. Sí, con una y el nativa. clima. y ya no quiso. Muy bonito. Bueno, en esos entonces, cuando estaba Benito Juárez ya instaurándose como presidente de México, empiezan los grandes cambios y en esa guerra de liberales contra conservadores aparece un Aquiles mexicano, un guerrero, pues que dio triunfos y dio muchos triunfos al ejército mexicano contra las ganas imperiales de instaurar imperio. Parece don Porfirio Díaz. Héroe de muchas batallas. Me puse a leer de él y yo lo odiaba, pinche No, no. Porfirio No, Díaz. es que la historia oficial Pinche que nos... apellido feo que tengo el primero y bonito el segundo, me dio Díaz Juárez. Estoy conflictuado desde el nacimiento. Pero fíjate, lo que pasa es que La la historia historia- de Porfirio tiene un antes y un después, ¿no? Está la historia precisamente donde es Porfirio el héroe, precisamente de la guerra de Reforma, e incluso en la batalla de Puebla tiene un pasaje muy reconocido, que es donde él se lanza, y él ayudó precisamente a combatir a los franceses hasta el final. Eso lo convierte en un héroe y por ende después lo hace un candidato presidenciable, que si Juárez no muere probablemente hubiera habido un enfrentamiento Entre ellos dos. entre ellos dos. Oye, Los dos eran de así Oaxaca, que- ¿no? Así que si El tú, plan de Ayutla que también. estás viendo este pedo, eres de los güeyes que critica a Porfirio Díaz en Facebook, Twitter e Instagram, no has hecho ni madres por tu país, ese puñeto se agarró a balazos con los franceses, respétalo. Sí, general. Mira, me salió el coraje, le edita la sal. Ahora, ¿cuál fue el problema? Pues el problema de Porfirio precisamente, Espérate, Porfirio llega y le da otra cara a México. Hay que platicar el porfiriato. Sí. Lo afrancesa. lo afrancesa, trae el ferrocarril, Trae el ferrocarril. empieza a traer un montón de cambios a México. Pero el problema, ¿qué es lo que pasa con las personas que llegan al poder?
de repente se enamoran del poder. Que es muy bonito. De repente no lo quieren soltar. ¿Me explico? El problema del poder en México y en muchos países latinoamericanos es que precisamente una vez que llegan a la silla, como dijo el hijo de Carranza, de Venustiano Carranza, dijo, esa silla vuelve locos a los que llegan y se sientan. Entonces, yo siento que don Porfirio pues se enamoró del poder. ¿Me explico? O sea, Es que lo que ahí ya voy, ahorita que lo platicaban, está bien interesante y lo voy a decir porque es una realidad. El problema en nuestro país y en los países de Sudamérica es el sistema. Porque el político, desde que entra a participar a la política, se enfrenta con un sistema que lo envuelve, lo empieza a controlar, le empieza a facilitar. como las que entras a cosas. una burbuja, güey. No, y te facilita las cosas. Sí. No te exige nada. ¿Qué te exige? La declaración anual ahora ya la traen de moda, el de patrimonial de políticos. Pero todo el mundo te sirve. ¿Qué pasa cuando todo el mundo te sirve? Pues tú no vas a servir. ¿Por qué no vas a servir? Porque te están resolviendo todos. Entonces yo sí pienso que históricamente el poder eso hace. Sobre todo cuando no estás forjado en el poder. Pues ahí de las positivas y negativas de los imperios es que los hijos de los emperadores, ¿quién los va a embaucar? ¿Quién los va a enredar para que tenga más aspiraciones y ya lo tiene por nacimiento? Al político, sobre todo el que tiene origen humilde, por así llamarlo, llega a la política y lo deslumbra. Sí. Y vemos muchos políticos, lamentablemente, de esferas altas y bajas, que llegan a la política y entienden cómo funciona el sistema y se enamoran. Y ya no quieren salir de ahí porque es muy bonito que te atiendan. Oye, ¿a quién no le gusta llegar a su casa y que tenga todo arreglado? Y pues, así pasa también con el jale. Imagínate un jale en donde llegas, mandas y todo el mundo hace lo que tú les dices. ¿No? Y nadie te rinde cuentas. O sea, y tú no rindes cuentas para No, arriba. y pobre el güey que te hable feo. En aquel entonces, imagínense cómo era. No, entonces ahora ¿Eran emperadores? nosotros tenemos un antecedente histórico que viene desde Juan Sin Tierra, ¿no? Juan Sin Tierra era el hermano de Corazón de León. Incluso donde viene el primer antecedente del precisamente donde los ciudadanos empiezan a exigirle cuentas y le exigen que firme derechos que la corona debe de respetar para con los ciudadanos, porque antes había muchos abusos, ¿no? Entonces, nuestros gobernantes siguen creyéndose reyes que no les gusta respetar los derechos que la ciudadanía, a costa de sangre, a costa de luchas, a costa de dolor y muchas pérdidas de vida, ha logrado poco a poco. Entonces, mucha gente no entiende lo que es la defensa de los derechos. Por ejemplo, que tú puedas manifestarte libremente es un derecho que todos debemos tener y que todos debemos de defender. El hecho que desde el poder se te ataque por manifestar tus ideas, tu pensamiento, el poder hablar precisamente y poder comentar el contexto en el que estamos viviendo, es la única manera que nosotros como seres humanos tenemos para poder mejorar las cosas y para poder evolucionar socialmente. Entonces, nosotros tenemos un antecedente. Entonces, incluso en la película de Robin Hood, donde Ya sale vi por qué agarraron películas. donde cabrón, sale por la el Russell Crowe, en esa película el Sin Tierra, que es el hermano de Ricardo Corazón de León, cuando muere toma el poder, pero ese es un hecho histórico, que después lo metieron a la ficción, ¿no? La romantizaron. La romantizaron. Pero realmente a él le exigen que firme una carta precisamente de derechos. Entonces él, cuando lo va a firmar, él se levanta y dice, ¿por qué tengo que concederle yo derecho a ustedes? Yo soy elegido por Dios. Por lo tanto, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie y yo no tengo que respetar a nadie. Y ahí empieza precisamente empiezan las luchas sociales. Entonces, ese antecedente lo venimos trayendo y todavía lo podemos ver, obviamente ahora de una forma distinta, pero lo vemos con nuestros gobernantes actualmente, donde creen que ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran, de decir lo que quieran, de exhibir datos de una persona, por ejemplo... Datos erróneos. Datos personales. Erróneos, o manipular la información, de que si alguien opina distinto, echarle la caballada, echarle a la gente, o que todo el gobierno se te venga encima. Quitarte la presidencia municipal. Una duda, ¿es nuevo eso? No, desde siempre. No. El ¿De problema dónde nos es... traeremos? ¿Para dónde? Porque, a ver, mucha raza me dice, a ver, güey, nos gusta ese sistema de un cabrón
único, poderoso, porque lo traemos desde los aztecas, tlatoanis. Mira, me acuerdo... Y desde hace 400 años nos quisieron implementar, o 500 años ya, perdón, nos quisieron implementar un sistema europeo. Pero en las bases el pueblo mexicano siempre ha tenido la característica de querer un poder arriba que se sienta fuerte. Y yo digo, oye, encajan todas las piezas perfectamente, porque ante la debilidad de las instituciones es cuando se fortalecen los caudillos. Lo que pasa es que nosotros tenemos instituciones débiles y hemos normalizado el hecho de que llegue un canijo a ejercer el poder y que haga lo que quiera durante 6 años. No, y que las haga pedazos, Sí, que las y al acomode, que país, las- sí. El que llegue, llega queriendo moldar muerte, las sí, un instituciones desmadre. a su gobierno. El que llegue ha demostrado que quiere acomodar las instituciones a su gobierno y a su futuro. Y ahí es donde está el error. Las instituciones tienen que estar arriba. Sí, me acuerdo mucho cuando estabas en el otro podcast, el de Habladores. Saludos. Cuando fue el que quitaron a Estado Ferreiro y tú saliste, me acuerdo que estabas encabronado porque El Cato estaba aplaudiendo, qué grande triunfo del estadio. ya estaba... Yo estaba en shock, yo no la creía. Tú estabas de que, lo más probable es que hagan elección y que pues, se suspenda todo esto y que entre otra persona y que haya una elección. O sea, dabas esa lógica como abogado cuando pues, Todo el ocurren... mundo estaba celebrando que lo habían sacado. Y la neta, fuera de mamadas, por lo menos yo opino que el que llegó está mejor que él. Para mí. Porque la neta es... Pero sigo sosteniendo que no fue el medio. ¿Por qué? Porque las instituciones están por algo. Sí. Y lamentablemente pagamos un chingo al Congreso del Estado de Sinaloa de impuestos. Tiene un chingo de recursos, los diputados ganan muy bien como para tener un vacío legal tan grande en el cual les faculta más poder a los diputados del que realmente tienen. Es que no hay un vacío de poder. Ahí está la regla, pero ellos la manipulan y la interpretan. La puedes poner bien clara. Oye, sí, como la de gobernador. Sí, sí. Los primeros 2 años el gobernador se lanza elecciones. Si es en los segundos, en los 4 años restantes, se pone y dice cómo el Congreso se erige como un órgano electoral. Ahí con el alcalde no hay nada claro. Y es hora que no lo han reformado, ¿eh? No. Y esa madre debería estar. Y ya va para afuera. Porque tenemos que aprender. Estoy tan seguro que van a dejar volver a estar el último día. Sí, entregue. Sí, así que, sí. hey, nos equivocamos. Si hubo un problema, ya nos llegó la orden de la Suprema Corte. Y auditoría. Que entre. Y auditoría. Y entrégale al que sí. No, y un día no queda el caso de hacer. Yo ni me pararía, Estrada, no caigas en las garras de tu ego. No vuelvas, carnal, estás mal. Tú ve a terapia, relájate un chingo. Ven al podcast si quieres aquí. Mejor otro cargo. La otra vez andaba buscando tiro. ¿Dónde está Faustino Hernández? Le digo, pues por lo menos no estaba de alcalde y lo sacaron. Le pongo yo todavía abajo, le digo, sangrón. No nos pegue donde nos duele. Así, ¿no? Pero bueno, viene ¿por qué quiero traerlo a colación? Porque siento que México no ha aprendido, o el colectivo no hemos aprendido como nación, porque no tenemos claro cómo fue fraguada nuestra nación, cómo fue instaurada, y tenemos un dibujo romántico de que, sí, los indígenas se levantaron. Fueron una bola de españoles enojados con otros españoles, que trajeron más españoles, se pelearon entre españoles, y en medio de todo ese pedo empieza a aparecer en la Guerra de Reforma ya caudillos mexicanos. Aparece Benito Juárez, aparece Porfirio Díaz, aparece un chingo de gente de Zaragoza. Empieza a salir los Flores acá en Sinaloa. Flores Magón, pero ellos eran de... pero aparecen gente de todos lados. Buena. Al pedo aparece Buena revolucionario también. Granito de oro. Gallazo, luego hablamos de eso, güey. Entonces empiezan ahora sí. Por eso ustedes cuando me dicen, es que empezaron a volver México francés. No, yo siento que empezaron a forjar con lo que tenían de referencia, pero ya eran mexicanos. Y ahí le salen los tlatoani a todos. Benito Juárez y Porfirio Díaz fueron la misma mamada. Sí. Nomás que Benito Juárez no tuvo tiempo. Murió. Pero duró 16 años. Pero además no tuvo tiempo de hacer tantas instituciones como Porfirio porque murió. Porfirio llega y con lo que les duele a todos, pinche bola de puñetas que no saben ni madre de historia, continúa con el legado que empezó a generar instituciones en el país que había heredado. Inclusive Porfirio Díaz instaura la religión o verlo tan grande a Juárez. Sí. Porfirio Díaz no era tonto, agarró a Juárez como ahorita el que siga va a agarrar a Andrés Manuel y lo va a poner como ídolo. ¿Qué pasa? Empiezan otra vez los intereses externos del país, empieza a haber una desigualdad social. Una desigualdad muy grosera, porque muy marcada. Discúlpenme para ustedes que odian a los españoles, resulta y resalta que los índices de discriminación y desigualdad de la época
de los 1850 a 1900 del país son más grandes que las que existía de 1800 a 1850. Nos iba mejor como vasallos del Imperio de España que como nación, ¿eh? Como somos más abusones entre nosotros que los otros güeyes con nosotros. Porque precisamente esa desigualdad se disparó, se concentró la riqueza demasiado en el grupo que era afín a Porfirio Ya eran Díaz. mexicanos, ¿eh? Sí, ya no había Entonces, tanto español. ¿qué que pasa? había- Todos los compadres de don Porfirio eran gobernadores. Sí. Y todos los compadres de don Porfirio eran los que tenían las empresas más grandes que traían. Y O las, ahorita- o las concesiones, tierras. las y desde tierras. entonces, Seguimos Y un que otro arrastrando dejado alcalde desde esa costumbre, por decirlo así, esa cultura la seguimos arrastrando. Todavía está reflejada, o sea, dice cuarta transformación, es la misma chingadera que hemos venido. no, vamos viendo, ahorita ya dijimos 2 transformaciones. Amistad que no se refleja en nómina, ¿cómo se dice? No es No amistad. es amistad, no es amor. Amor que no esté en nómina. Y la no es nómina amor. tiene que ser de erario, güey, si no, no cuenta, si no es alterado. Bueno, aparece Porfirio Díaz, viene, hace un desmadre con el ferrocarril, edificios en la Ciudad de México, gente con dinero, Monterrey agarra auge poquito, Jalisco ni se diga. De hecho, mueve la fecha original de la independencia, para que o sea, Se les, estamos pone, hablando se de- les pone al tiro a los gringos. Porfirio Ponía era el pedo a de los tenía gringos. los... De hecho, aquí hay una los historia de la arreos. familia bien random. Fíjense, yo estaba estudiando Derecho, ya me gradué, ahorita pues voy a entrar a la maestría en Constitucional y Amparo también, fíjate. Y mi bisabuelo, o sea, el papá de mi mamá, mi abuelo, y es un ciudadano norteamericano, José Alfredo Tribolet, pero no registró a sus hijas porque pues no eran güeritas. La única güera que tuvo con mi abuela la registró. Mi tía Gordi vive en el otro lado, tiene papeles y todo el pedo. Pero ese vato es hijo de Robert Tribolet. Robert Tribolet es un vato de Bisbee, Arizona, que tenía una posada en donde llegaron unos güeyes de una diligencia de oro sonorense y los asaltaron. Entonces entra el ejército porfirista hasta Arizona, agarra a mi bisabuelo y lo cuelgan por ser el dueño de la posada que les había dado asilo a los que habían robado. Los colgaron. Mi bisabuela Rosa Navarro de Tribolet inicia el primer juicio entre México y Estados Unidos y que ganan por el debido proceso, que no siguen el debido proceso cuando lo cuelgan a su esposa. Qué raro, ¿no? ¿Qué pasó? Y le dan un lanón, pero la referencia es que es el primer juicio que existió entre las dos naciones. Yo lo estaba viendo en clase. Me suena esa historia, a ver, Google, y ya resulta que sean parientes y todo el pedo. Pero a lo que voy es que México, en esos niveles, Porfirio Díaz se metía a Estados Unidos a agarrar a un criminal. Sí. Métanse ahorita. No, ahorita no. ¿Qué diferencia había de aquel entonces a ahora entre las dos naciones? En que México no dependía tanto de Estados Unidos. Dependía de Pero Francia. México había abolido la esclavitud muchos años antes, México se había conformado como nación muchos años antes, México tenía un chingo de riqueza. La diferencia es que a ellos les cayeron los anglosajones y a nosotros los españoles. Yo creo que sí. Sí tiene que ver el aspecto cultural ahí. El aspecto cultural y la religión también. Y la religión, que nosotros, Porque- la religión nos tuvo atrasados mucho tiempo. Pero nos gustaba. ¿Por qué lo digo yo? Porque la conquista es bien clara. Ellos, los pueblos originarios de aquí del país, El le pretexto tenían fue- el rollo de que cuando había una guerra y yo te ganaba a ti, mi Dios era más chingón que el tuyo. Sí. Y se adaptaban, ¿eh? Después vino un dios güero, barbón, y le ganó al mío. Entonces nos tronó. ¿Cuál fue el pedo? Que el de nosotros es un dios que nos inculcaron del dolor, del sufrimiento, del perdón, de palabras bien fuertes que dominaron por completo al pueblo mexicano. ¿No? Y Lo sometieron. tienes que ver precisamente que desde los españoles ya eran considerados como muy metidos a la cuestión religiosa, ¿no? Muy respetando mucho la... Eran los fanáticos de eran los Europa. fanáticos de Europa, ¿no? Entonces tú podías ver incluso los italianos, que Roma está allá. y No, los no eran italianos tan, se no estaban queriendo chingar al papa. Exactamente, entre los Borgia. Sí, era un desmadre. La lumbre dice, no hay pedo. Pero arranca, entonces, Porfirio Díaz cansa a la raza, truena este pedo, pero eso lo vamos a dejar para un segundo episodio porque los vamos a tener que invitar para hablar de la revolución. Sí, no. Carnales, para cerrar así, y sin ponerle nombres, sin ponerle marcas, México vivió o no está viviendo, o está viviendo o no está viviendo una cuarta transformación. Independientemente si esta sea buena, mala, peor, decíamos, está México viviendo una transformación. Lo digo porque, miren, y lo voy a lanzar con ese ejemplo. Los libros de texto. Los libros de texto siempre han sido un pedo, siempre han sido polémicos cada que los cambian.
Se habla de un cambio en el sistema educativo. ¿Y por qué lo voy a lanzar así? Por esto. Actualmente, para mi ver, el sistema educativo está bien jodido. Desde los sueldos de los maestros, desde la capacitación de los maestros, aunque hay zonas en donde sí los capacitan, secciones donde sí, otras donde no. Es complejo, para los que no entienden, son secciones sindicales las que atienden al magisterio en su pleno y estas se dividen por muchas alrededor del país. Entonces, ¿qué sucede? A mi ver, sueldos, capacitaciones. Estamos entregando una generación que viene de COVID. No se exige calidad. No se exige calidad, no se exige por qué exigir calidad. Y estamos rebosantes de humanidades. En un estado en donde lo que nos hace falta es industria de ingenieros, sabemos un chingo de podcasteros. Ahí viene el chingazo para mí. Pero, ¿qué está sucediendo? Esta parte de, a mí, no existe el sistema que hay, ya no es apto para lo que estamos viendo. En general, hay proyectos, hay zonas muy chingonas, y quiero aprovechar, aquí está Jared Torres del Cebetis. A mí los Cebetis y esas escuelas bachilleres técnicos que tiene el país es de lo más rescatable del sistema educativo, porque te brinda una herramienta, sales electricista, sales mecánico. Técnica y te orienta hacia las ingenierías. Y nos reímos de los de CONALEP, pero hay un chingo de raza de CONALEP que no estudió en humanidades, más que no estudió en una carrera que genera más billetes. Un cabrón que se aventó toda la prepa, se aventó la carrera, maestría, doctorado, y no gana nada. Entonces, ¿por qué lo digo yo? Para mí el sistema educativo no vive. Algo nuevo que probar, se me hace una buena idea. Mira, Desde ese enfoque. Sí, sería buena idea. El problema es de que precisamente estas nuevas reformas que se hicieron o cambios que se hicieron a los nuevos libros de texto, si antes no cumplían con las expectativas o las normativas, estándares internacionales que te dicen que estas son las mejores materias, enseñarlos de estas formas, estos procedimientos, estos métodos. Si antes no lo cumplían, ahora lo cumplen menos. Están rebajando, por ejemplo, el área de matemáticas. Es un área que te impulsa, como joven, precisamente, a desarrollar el pensamiento lógico, crítico. Y lo dice un abogado. Hay mucha lógica en el derecho. De hecho, hay ecuaciones para contestar demandas. Está bien cabrón. Sí, también para determinar falso verdad. O sea, hay todo un procedimiento. Ahora, el problema también de esto es la ideologización que se está haciendo dentro de los mismos. Había un autor que se llama Antonio Gramsci, era un italiano marxista que precisamente él se enfrentó al régimen fascista de Mussolini, y eso lo llevó a vivir... Curiosamente Benito Juárez. Así le pusieron. Sí, y él vivió preso. Entonces él, dentro de la cárcel, los años que vivió, se dedicó a escribir precisamente a identificar la forma en la que la ideología es metida a través de las escuelas, que se llama hegemonía, y no nada más. O sea, para que se logre una hegemonía de pensamiento único, que es lo que los regímenes autoritarios por lo general buscan, que hay una sola forma de pensar, una sola forma de ver la vida, el universo, el contexto, porque donde de todos interpretar, piensan igual, nadie piensa mucho. y nadie crece. Entonces, estamos de acuerdo, y Antonio Gramsci precisamente analiza y lo llama la hegemonía, a través del cual quienes ejercen el poder introducen en los libros de texto, usan las escuelas, usan los foros como las iglesias, cuando la iglesia está de tu lado, y empiezan a decirle a las personas cuál es la verdad, cuál es la única verdad, cuál es el único método que nosotros tenemos para vivir, cuál es la única forma en la que debemos nosotros de ser, y tú tienes que conformarte hasta ahorita. con solo un siempre. par de zapatos, No ha sido así no de siempre. una forma tan marcada como ahora lo es. Tan obvia, pues. Ahora, sí lo ha sido, sin embargo, íbamos empezando a despojarnos cuando se empieza precisamente a incorporar a la sociedad civil, a las asociaciones de padres de familia, a los pedagogos precisamente, en la creación del material con el cual iban a educar a nuestros hijos. Pero llega esta persona, Más Arriaga. Max Arriaga, que le llaman Marx Arriaga, aquel que te dice que leer es aspiracionista, es neoliberal, que no deben Que de los leer, errores son áreas de y oportunidad. que él daría su vida por el comunismo. Entonces ves ese tipo de frases, ves de repente Que no ha servido en ningún lado. Tu relación es tóxica, red flag. güey. Entonces ves que estas personas, en vez de abrirlo precisamente a la sociedad, a los expertos, a los pedagogos, a los estudiosos, a los académicos, se reservan la información de cómo lo están armando durante 5 años.
5 años lo estuvieron trabajando sin que nadie se acercara a ver y observar. Entonces, es feo que te salga mal el jale, pero que además tardaste 5 años en cagarlo. 5 años en sacarlos. Y los sacas cuarto quemón ya cuando todo el mundo está distraído con el proceso electoral, ya cuando todo el mundo está distraído con la casa de los famosos. Yo soy del Team Infierno y se van a quemar. Se respeta, pero al final es una distracción, pues es algo más en lo que como estás. el fútbol, como todo. Entonces, los sacas sin que nadie de estas personas haya intervenido y empiezas a notar que hay precisamente ideología. Pero siempre ha habido ideología. Estoy de a lo acuerdo. mejor muy cómoda para nosotros porque en esa crecimos. Pero precisamente el esfuerzo o la tendencia era a que se iba a ir deshaciendo de ella, precisamente con la participación de estas personas. Y la raza dijo, pues no, ahí les van. ¿Cuántos votos sacó Andrés Manuel? 31 millones de ni madres, dijeron el otro, ni mergas, dijeron. Sí, porque al final del día, la neta, fuera de mamadas, está bien claro, la raza votó. Y la raza va a volver a votar. El que brinden su confianza es una cosa cuando tenían expectativas de lo que el señor prometía. Entonces, si tú tienes razón, el pueblo va a sacarlos a chingar a su madre en el 2024. No necesariamente. Entonces no está, la mayoría no está con nosotros. No necesariamente. Mira, si sacamos cálculos, ya nos vamos a meter a lo político. No, para mí no lo sacan. No me quería meter a lo político. Ni reviviendo a Colosio. Para mí no sacan ese amigo de ahí ni a chingar porque no hay oposición. Güey, de entrada tiene 23 estados bajo su dominio. Además tiene ahorita la ventaja, por lo menos de gente como yo, que me considero alguien crítico, que le está dando el beneficio de la duda al sistema educativo nuevo porque lo otro no sirve. Imagínate, ¿cuántos podremos saber así como ejemplo que yo me considero alguien que ha sido crítico con su mandato, con su gobierno? En esa parte yo sí me detengo y digo, denle chance. No sirve. Y no digo que vaya a salir algo bueno, sino que tengo una lógica yo que siempre he entendido en la vida. Para poder cambiar un sistema, el problema, hay que destruirlo. Y estos cabrones son expertos en destruir sistemas e instituciones y lo están haciendo. Sí, pero ahí te va. No se trata de que no saque los libros. No se trata de que no intente nuevas opciones para educar. Se trata precisamente de impedir que mete el adoctrinamiento a través de la ideología, que los aproveche buscando crear una hegemonía por un pensamiento único, donde tú nada más con 2 pares de zapatos tienes que estar contento para vivir. Ahora, yo sí me considero aspiracionista, yo no quiero nomás 2 pares de zapatos. Cuando dice eso, le hago yo huevos. Sí, no, a lo que voy, ese es el problema, de que te están quitando la opción de decidir, de pensar, de ver más opciones y al final tú tomar. Yo la neta no le hice caso a ningún libro de la primaria. O quizás pase como la historia de Nicolae Ceausescu, el presidente de Rumania. No sé si te sabes. No, platícame, pero para eso tengo amigos interesantes de buena peda. Es cierto, estamos secos ya. Sí. Oye, ya la garganta me está haciendo. Sí, tráiganle, por favor. Sí. Otra amiga. Tengo sed de la mala. Sí, no, ya se puso bueno. Ya nos pusimos a hablar de los temas de peda, chilos. Sí. Levanten uno, prendan un gallo, destapen un bote, lo que quieran. Algo que maree. Para que se pongan en sintonía. El otro aquí presente. Sí, con razón se fue al humo. Se fue al carbón a disfrazarla, compadre. No la disfrace. Nicolás fue presidente de Rumania, él. Sí. Él, dentro del espectro político, sería conservador. Y él, cuando fue presidente, dictó de que prohibió el aborto. Yo también ya. Una vez. Prohibió el aborto. Dijo que estaba prohibido el aborto. Que eres muy mal vago. No latino. Iba a decir una pendejada, pero no tuviera ponle pin. Ay, perdón, Alejandra, buenas noches. Y hubo un incremento de jóvenes, güey. Cuando ocurre la revolución rumana, curiosamente lo que lo matan a él, y lo matan en la calle a ese personaje, fueron los jóvenes. O sea, provocó que nacieran más plebes y eso, güey, ten cuidado con lo que deseas. Ahora, aquí es a lo que voy con lo que yo siento que están cambiando, obviamente todos los cambios, lo decía Salinas, y para mí es uno de los grandes presidentes que ha tenido el país, aunque se enojen, y además un gran pensador de la política, se ha preservado tanto en el poder que ahí sigue Bartlett en el gobierno, pero Salinas decía, el problema de los cambios, cuando hablaba de sus reformas, sobre todo la política, es que quienes van a disfrutar de sus frutas, unidos para progresar. Muy buena rola. Además lo replicaron ese programa Mohamed Yunus, un hindú,
y terminó ganando premio Nobel de Economía a la aplicación de solidaridad en la India, porque lo hizo un cabrón que pues no quería robar. Fíjate que ahí viene otra Espérate, a lo que voy. Y ¿no será acaso que a lo mejor a estos güeyes no les va a tocar cosecharlas? Perdón, volviendo con el tema de Salinas que se vincula a esto. Los que padecen los cambios están vivos y están en el poder y tienen manera de defenderse. Y los que van a ser beneficiarios de estos cambios todavía no han nacido, güey. Entonces el güey que se anima a transformar las cosas o a cambiarlas, pues siempre se va a meter en un pedo. Yo siento que en el caso del presidente no aplica porque tiene un fandom enorme, un club de fans que ni me animo a decir su nombre más que como presidente para no meterme en pedos, pero al final del día lo que necesitábamos, que fue la sacudida al tablero político, la sacudida a todos, le estamos haciendo las cosas mal, ya lo logró. Ahora, pedirle más, como cuando decíamos de Fox los panistas. Es que, güey, nosotros nomás queríamos sacar al PRI los pinos. Lo que sigue ya no sé. Ya que traigan a los priistas a que gobiernen. Jamás pensamos que íbamos a ganar. Sí. ¿Ahora qué le pico? ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué le pico? Como cuando te aceptan la salida y ahora qué hago. Pero también, ya me dijo que sí fuéramos para allá, pero ¿y ahora qué sí? Pero fíjate, también eso, tenemos antecedentes. En la historia está todo, fíjate. En la Revolución Francesa, llegan los revolucionarios, le pegan en la madre a Luis XVI, lo decapitan y ya vienen los grandes cambios. Y por todos lados los pregonaron. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Robespierre, a Marat, a Robespierre Danton? ahorita está peleando por la UAS. No, ese Robespierre. Carnal, el un otro, saludito, el francés. A Robespierre, al final terminó siendo todavía más sádico. Terminó cortando cabezas, guillotinando a todo el mundo, que fue el doctor de guillotín. Crea y al final también el mismo pueblo se harta en poco tiempo. De que no resolvían nada. Se le vuelve a voltear. Era puro odio. Era puro enojo, era pura venganza en contra de los. Puro complejo, pues. Era puro complejo. Es que yo no tuve chiquito, él sí tuvo chiquito, móchale la cabeza. Y ahora le toca al pueblo. Entonces. El pueblo sabio. Y al final, el mismo pueblo sabio degolló al propio Robespierre. Ahora, la guillotina murió también. Le está pasando eso a Morena ahorita con el desmadre que traen el Manuel, Marcelo, que si van a entrar, no lo sabemos. Lo vamos a dejar para el último programa. Ahí, si quieren verlo, vamos a hacer 3 episodios de el siguiente episodio de la Revolución Mexicana. Y el último episodio nos lo vamos a aventar porque ya me gustó este pedo y va a haber chévere desde el principio a la otra. Desde Salinas a la fecha, porque esa es la cuarta transformación del país. Sí. Unas palabras para la raza, recuerden su podcast. Bueno, estamos transmitiendo los miércoles en el canal de Gregorio García Vázquez, videocolumna hoy 310. Una vez al mes tenemos una mesa de análisis que se llama La Mesa Ruda con la doctora Elizabeth de Morena, un saludo, y una periodista llamada Laura. ¿Cómo se llama Laura? No se deja, Elizabeth, échenle el duro. Son conservadores. Y Laura, que es periodista que es ella joven, muy joven, ella tiene 20. Representa al grupo Millennial. Al sector Millennial. Chingón. Yo aquí, toda la clica es Millennial, el viejito soy yo. Pero un saludo a Geori, Alejandra, Abraham, a Jared, que están aquí con nosotros. Ya nos vamos a echar una carnita asada. Y nos vemos en el siguiente programa donde vamos a hablar, nos quedamos en la revolución. Vamos a hablar de la revolución hasta Carlos Salinas de Gortari, el enemigo público número 1 de este país. Innombrable. Que sigue gobernando como Lord Voldemort en la casa de Harry Potter. Es el innombrable. Potterhead, que están ahí atrás. No les gusta nombrarlo, pero tiene un chingo de gente de él en el poder. Pero bueno, lo vemos el siguiente programa. Bye.